Bienvenidos a una nueva noche. Estamos estrenando horario, nos pasamos a los domingos para un poquito más cómodo para todos. Pónganse cómodos, yo soy Carlos Manuel. Yo soy José Luis. Y esto es Nos tocó juntos. El día de hoy vamos a platicar algo sobre yo creo que todos hemos instalado alguna vez una aplicación de ligue. ¿Tú qué piensas? Sí, o sea, yo creo que es un mercado que hoy en día, o bueno, es un fenómeno que hoy en día más bien está como presente, pues en la mayoría. Sería raro que de las generaciones, no sé, como de ahora 90, 80 y tantos, 90, en adelante no hubiesen en algún momento experimentado o probado, o bueno, en su mayoría. Creo que sí saben bien el tema de apps de ligue, de encuentros. Entonces, hoy vamos a estar platicando sobre eso. Si las apps de ligue nos acercan o nos mantienen alejados. Entonces pónganse cómodos y bienvenidos. Y bueno, yo creo que haciendo historia porque sobre el surgimiento de las propias apps del mundo de las citas, que realmente no venía como tal o no surge primeramente como una aplicación in situ, sino viene de una evolución de los contextos sociales post revolución industrial, etcétera, donde las personas, pues por las propias dinámicas y las globalizaciones, nos fuimos alejando, y los círculos sociales, la forma de socializar fue cambiando. Entonces, pues producto de eso, en el año 97 en específico, comienzan a surgir los primeros sitios que no eran aplicaciones, eran sitios web por allá en Francia y en Europa, en Estados Unidos, como que también está como en el 97, creo que surge Match.com o algo así, como el primer sitio para ellos en Estados Unidos, como que un poco más democrático en su uso, porque también pues esta época fue la época del internet, etcétera, ¿no? Donde se generalizó más su uso. Con el nacimiento del internet ya como masivo y globalizado, comienzan a surgir pues estos espacios. Creo que Amantes, no sé qué eran como los más que en referencias te aparecen como muy puntuales, como de surgimiento. No, yo no. No, o sea, por eso te quiero platicar. Era como en Yahoo había salas de, o sea, era como una ventanita, por decírtelo así, una ventanita, y te metías tú ahí, pero había de diferentes tipos de ventanitas, ¿no? Entonces había unos que sí buscaban relación y amor, y creabas, ¿no? Había perfiles que eran moderadores que creaban esa sala, y entonces la gente se metía ahí y decía, a ver, yo como que en qué mood ando, qué es lo que busco, amistad, ¿no? Y había algunos de gays, pero como el chat de Gmail te iban apareciendo. ¿O era como que tú te metías y eran salas y las ventanitas, las pestañitas que se te abrían, era como ya eso era una sala, era como un portal? Era un portal. Y en el portal venía como un menú. Y ya donde tú vieras el menú, tú le picabas. Sí, yo tengo una idea de cómo es, pero lo conocí tardío, probablemente unos 20 años después, casi. Y así era. Entonces, empezabas, había un chat general donde todo el mundo conversabas con 200 personas. El mensaje que tú ponías lo leían 200 personas probablemente, y se hacían dinámicas. Era un fenómeno muy interesante. De ahí, si ya tú decías, con alguien me empiezo a llevar muy bien, aparte te creabas tu nickname, empezaba lo de los correos electrónicos, y tu correo electrónico se ligaba a algún nickname. Tú ponías un alias, ponías estados como los de ahora de WhatsApp, pero ahí, ¿no? Y entonces era como conversar ahí. Si ya tú sentías clic con alguien o te caía bien a alguien o así, pues ya tú compartías un espacio más privado, uno a uno. Otro subgrupo donde nada más tuvieran ciertas personas, ¿no? Pero siempre había como unas salas. Había gente que por ahí empezaba. En la parte como de los gays,
lo más parecido, o sea, era como esas cosas, Ujú. de que había una sala que era como de gays bisexuales o cosas así, ¿no? Ah, O sea, ok, ya con una nomenclatura muy específica. sí. Y, y el portal que yo me recuerdo como ahorita así como más famoso era Manhunt o Manhunt, Ujú. que también era ya un sitio pensado para los gays, porque nada más era para hombre-hombre. Y ponías tu perfil, o sea, creabas como un perfil con tus gustos, tu orientación, porque puede ser bisexual o cosas así, ¿no? O sea, y ponías tu foto, ahí sí ya ponías tu foto, a diferencia de las salas de chat, Ujú. que ahí no era casi con foto. Que era como el cosito del nickname y ya. Y ya, o sea, y ya. Acá sí. Y eso fue como que durante mucho tiempo fue así como surgió hasta la llegada de las aplicaciones. Ok. Sí, el salto a aplicaciones está registrado como la primera aplicación de relevancia, de hecho, que cobra ciertas relevancias en el 2009, que es Grindr o Grindr, como se conoce, ¿no? Grindr es como le dice Ujú, pues, casi todos en Latinoamérica, por lo menos. ujú. Que surge. Esta aplicación, su premisa era ser un espacio dedicado que potenciara las conexiones entre las personas. O sea, Del como mismo sexo. sí, 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 sí. Era un espacio dedicado, sí, me faltó. Un espacio dedicado a personas del público LGBT que potenciara las comunicaciones, o sea, las Pero ni conexiones siquiera al sociales. público total LGBT, porque nada más surgió como De hombres con hombres. hombre-hombre. Hombre, hombre. O sea, no tenía todavía mujer contra mujer. No, de hecho creo que no hay. Ah, fíjate, pues sí está como declarado como un espacio cuando se inicia. En referencias tú lo buscas y te dices que sí era como LGBT más. Ujú. Era un espacio dedicado que buscaba facilitar las conexiones, la socialización y además como que cuidarte un poco de la homofobia externa. O sea, al ser un espacio dedicado se supone que las personas que encontrabas ahí no iban a sufrir ningún tipo de discriminación o Sí, de o sea, era un homofobia. espacio seguro porque yo me recuerdo que tú creabas tu perfil, o sea, cuando salió eso, pues fue como muy revolucionario porque a diferencia de las salas de chat que a lo mejor eran, tú platicabas con gente que estaba muy lejos a ti, ¿no? Ajá. Aquí ya era como wow porque Tiene la tenía la geolocalización. geolocalización y entonces platicabas o te aparecían personas como un radar. Entonces era como de alrededor, ¿quién está? ¿No? Y entonces ya era como un poquito más tangible el poder conocer a alguien porque no te quedaba del otro lado del mundo, sino Sí. que estaba a 3 kilómetros, a 500 metros, a 16 Sí, digamos que kilómetros. hicieron que la distancia fuera un mero detalle, un pequeñito detalle. Ya no había problema y era mucho más asertivo, obvio. Temas de tener geolocalización, que fueran espacios dedicados, porque incluso ayudaban en lugares donde había criminalización de la homosexualidad o socialmente estaba muy tensa la situación, ¿no? Quizás países como Rusia o algo así, donde no hay un crimen, pero sí socialmente es de lo peor que puedas hacer. O Vino a ayudar a que las personas homosexuales pudieran se sintieran encontrarse más como en un espacio cómodos seguro. en un espacio seguro para conocer a alguien. Entonces, eso fue realmente el gran boom y por eso fue como tan importante Relevante. y tan relevante esa aplicación. Ujú. En el 2012 el otro salto que se da y es la otra aplicación más conocida es Tinder, o sea que de hecho es la que mayor cuota de mercado tiene, y Tinder surge en el 2012 con algo bastante novedoso que era lo del swipe, de deslizar, la aparición del deslice, de lo que conocemos hacer el desliz. Sí, a diferencia de Grindr, que es como un catálogo, por decirlo Ajá. así. Acá no, acá juegan contigo un poquito. Y creo que esta fue pensada de esa forma, como para la dopamina, como para esta parte de los juegos de azar o de casino. Fue pensada como de esa forma, para que te saliera la persona o el perfil y tú deslizaras izquierda, deslizaras derecha, y entonces todo ese caminito que pasas para tú Ujú. hacer match,
y que haga match, genera en tu cabeza cierta... Sí, como el... como es al azar los match que tú puedes recibir, que pues es el equivalente como un like, ¿no? Sucede muy como en el juego. Ganas, pero no siempre ganas, pero puedes ganar. Entonces te mantiene como en ese mood de atención. Así que es. creo que eso se llama refuerzo intermitente psicológicamente. Y es como ese tipo de recompensas que si eres capaz de recibir, aún así, aunque no sea como fijo, ¿no? Cada cierto tiempo, etcétera. Pero eso te hace mantener tu atención y te hace mantenerte motivado a estar en ese tipo de aplicaciones. Todo con la intención de que tú estés ahí. Porque, por ejemplo, Grindr tuvo 14 millones de usuarios activos, o sea, en la aplicación en Mensuales. 2024. O sea, usuarios activos al mes, ni siquiera anual. 14 millones de usuarios activos al mes. O sea, eso es muchísimo Mucho. tráfico el que genera. Entonces, yo creo que, o sea, creo que por decir aquí dice, datos revelan que el 65% de las parejas del mismo sexo se conocieron en línea. En contraste con el 39% de las parejas heterosexuales. Entonces eso nos habla de que sí, las parejas homosexuales, o bueno, las personas homosexuales, se conocen. Sí, frecuentan más el uso de estas aplicaciones. De estas aplicaciones. O sea, el hecho de que tienes una aplicación más pensada o dedicada a la comunidad, pues sí te hace que ya de hecho el uso, ¿no? Yo creo que disminuye también o te ayuda en interacción social. No sé si eres tímido, si tienes algún otro tipo de que te sientas como no capaz de socializar o no encuentres espacios donde puedas socializar libremente, pues sí son de ayuda. Sí, o llevas una vida que donde a lo mejor no eres tan abierto con esa parte tuya, y entonces eso es como una válvula de escape donde tú dices, claro, por aquí yo puedo conocer gente sin verme tan evidenciado en estas cosas, ¿no? Que vamos para allá. Tú mencionas, ¿no? Le ayudaba a lo mejor a gente que era más tímida, que a lo mejor si salían a un bar no tenían la iniciativa de tomar la conversación con alguien, no se le acercaban a alguien. Entonces pasamos como de los clubs nocturnos o de los bares o de los lugares de encuentro donde es físicamente tienes tú que tomar una iniciativa, ¿no? Y a lo mejor en su momento fue como ese refugio de decir, pues aquí ya le hablo porque está aquí y le hablo, ¿no? Y además ya tienes cierta información porque en la aplicación venía como de en busca de, ¿no? Y ya tal, o sea, sexo ocasional, relación a largo plazo, amistad, X, ¿no? Pues venían cosas y eso te va dando cierta información, ¿no? Al principio es como de, bueno, pues esta persona está aquí, pero ¿qué hay? Ahora sí que es como un catálogo donde hay muchas cosas, muchas posibilidades, y entonces tú puedes pensar y puedes elegir, pero eliges sobre la base, de lo físico, ¿no? Porque en el caso de Tinder sobre todo, pues existen fotos, bueno, aparentemente de la persona, y tiene como una descripción que a mí se me hace más amena. Grindr yo lo usé muy poco, yo diría que exageradamente contado, y no me gustó mucho, pero creo que era como muy escueta, ¿no? Era muy más como del grano para una aplicación de encuentros, sobre todo pero que como con finalidad sexual. Y a mí como que eso no me gustó mucho, que era como, la sentía como muy agresiva, muy directa, ¿no? Sin mucho rodeo. Que estaba bien, pero sí la gente luego se me hacía muy... Pero no fue pensada para de esa forma como tal. Nada más como de interacción. Pero pensamiento. Cuando evolucionan las cosas, ¿no? O sea, la gente empieza a agarrar como eso para conocerse, se da cuenta que puede tener acceso inmediato a encuentros sexuales, y entonces como que comienza a transformarse en eso, en una aplicación donde tú encuentras el acceso. Ahora sí que la finalidad termina mucho en ese punto por la sencillez que tiene y la furtividad de... Entonces tienes cerquita a gente y ¡boom! ¿no? Sí, claro. Pero también para las personas que
en su momento fue pensada como un lugar para que, yo que soy medio tímido, me voy a acercar o animar a platicar, o ya alguien me escribió y yo soy muy tímido, entonces sí le voy a contestar porque, pues está guapo, o porque esto, o porque lo otro. Pasó de eso a generar ansiedad, a generar otro tipo de conflictos, donde si tú no recibes un match, o si tú le estás deslizando ahí en el Tinder, taca, 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 y de momento tú no recibes ningún match, seña de que no estás siendo popular, seña de que no estás como siendo atractivo, y entonces empiezas a darte tú mismo un valor a ti, sí, por la percepción de los demás. sí. ¿Sí me entiendes? Sí. Y eso ya es un problema. Sí, o sea, como que independientemente de su surgimiento, de la finalidad inicial que tenía estas aplicaciones, o sea, Grindr en su caso era un espacio dedicado, pero Tinder, que era un espacio más abierto, inclusive ahora sí que, porque pues podían haber personas que buscaran parejas del mismo sexo o personas heterosexuales, sí, sí. O sea, era como un consumo ya más generalizado. En ambos casos, pues, como ya tú viniste hablando al inicio, de toda esta dopamina que te genera, toda esta de sigo enganchado, muy similar a como sucede en juegos de estilo de casino. Aquí eso ha sido uno de los fenómenos, el cómo están diseñadas con este refuerzo intermitente para generar esa conexión, ese apego con la aplicación. Y otro de los fenómenos que se señalan mucho y que cuando tú lo piensas tú dices, pues sí, es verdad, es la parálisis de la elección, que la parálisis de elección consiste en tener siempre la percepción de que podías haber elegido una mejor opción y que esa mejor opción estaba a un swipe de distancia. O sea, estás viendo a alguien que te interesaba, pero siempre te quedas entonces con la espina de, es que si deslizo, pudiese haber en la siguiente algo mejor. Pudiese, que también es muy similar al tipo de juego de casino, donde tú pierdes o vas a hacer la apuesta, pero es que puedo ganar y puede ser siempre aunque mejor, ya ganaste, mi recompensa puede ser mucho mayor. O sea, puede que tú ya a lo mejor conociste a alguien que te encantó, que te llevaste increíble, que vaya. Sí. Pero estás con esa necesidad de seguir teniendo esos pequeños puntos de dopamina y esos puntos que te han enganchado para que tú digas, híjole, no es que no quiera tener una relación, pero ¿qué tal que hay alguien que me ofrece algo más que esto? Que eso, sí, claro. Entonces, ese fenómeno del siempre tener, de esa parálisis de elección, siempre o sea, sí es apremiante y no ha cambiado con el tiempo. Y hizo que la búsqueda de pareja, como tú la conoces, o esa intención de búsqueda de pareja coloquial, se transformara en un patrón de consumo. Sí. Y eso también le dio la vuelta a todo, porque al generar patrones de consumo, ya también para la parte del negocio, comienza a ser mucho más interesante. Entonces, para ti, ¿tú qué piensas? ¿Estamos creando vínculos o estamos creando o ayudando a ser personas más solas? Yo creo que ambas cosas, o sea, sí te ayudan a crear vínculos. Lo que pasa es que como no todos los seres humanos somos únicos, no todo el mundo genera los vínculos igual. Y mientras unos van creando vínculos, para otros genera mucha soledad. De hecho, de los impactos que tienen el uso de estas aplicaciones, pues viene mucho el estrés, o el estrés emocional y el burnout, que está muy relacionado con sentir estrés emocional durante tiempos prolongados. Sí está reportado, creo que como en el 70% de los usuarios que se han sentido más estresados que en la satisfacción. ¿Por qué? Porque, o sea, hay más estrés al usar la aplicación que satisfacción de decir, sí me sirvió para esto. ¿Cómo? O sea, hay satisfacción porque te da satisfacción el estar dentro de la aplicación, el tener match, el tener fueguito o lo que sea, porque te sientes como, yo creo que eso, que arropado, que tú dices, pues sí le gusto, sí soy interesante, sí, pero a la vez genera mucho estrés porque precisamente no estoy teniendo los match que yo pensaba que podía tener, o no me dan match personas que yo pensaba o yo quería que me diesen match. Sí. Entonces eso comienza por detrás a generar mucho estrés.
Yo tenía otro grupo de amigos antes y uno de ellos decía, o sea, que le molestaba muchísimo que gente, él era guapo, pero no, o sea, guapo promedio. Y también, tú sabes que la belleza, pues... Es muy subjetiva. Ajá. Entonces, él se autopercibía como por encima del promedio de lo que se rodeaba, ¿no? Sí. Y a él le molestaba que gente que no estuviera a su nivel o por encima se atreviera a hablar. Y hasta decía así, qué atrevida, ¿no? Y las bloqueaba. O sea, si le escribían, ¿no? Principalmente en el Grindr. Si le escribían así de, hola, ¿cómo estás? No sé qué. Y él se metía a su perfil y evaluaba las fotos de la persona, ¿no? O sea, como de, sí me gusta, no sé qué ropa trae, que esto. O sea, hacía todo un escaneo antes de contestarle. Y si no cumplía con los parámetros que él ya había como puesto, bloqueaba. Y decía, qué atrevida. O sea, ¿cómo se atrevió? Y yo decía, wow, o sea, es como, ¿cómo vas tú poniéndote una propia calificación dentro de este ecosistema, ¿no? Donde tú dices, si estoy musculoso, si estoy alto, si estoy delgado, si cumplo con esto que nos han vendido durante mucho tiempo, que es el estándar gay, Ajá. check. Si no, me voy yo solito clasificando en... Sí, yo eso lo he visto mucho en conversaciones de cómo existen esas clasificaciones y en los patrones. Sí, lo que platicábamos el otro día de la pirámide. Belleza, en una pirámide, tú dices, ¿cómo puede ser posible que nos clasifiquemos y lleguemos? Pero sí es una realidad. O sea, sí, es una realidad. Es lo que sucede hoy en día. Estas aplicaciones, de hecho, a pesar de que la promesa, la inicial, era democratizar la socialización, yo sí creo que por el contrario, han ido alejando, porque entonces, precisamente como hay todo un patrón de consumo, y ese patrón de consumo es la imagen. Entonces, o sea, cuando tú ves, estás en una de estas aplicaciones, no es como que te dices, ¿será tu preocupación es o no es buena persona? ¿Qué es lo que buscas? No sé qué. Es como la imagen, y a partir de la imagen tú haces todo. Es más, el match de Tinder muchas veces es lo primero es la imagen así como de este tamaño. O sea, es muy grande el card de la imagen en comparación a descripciones, etcétera, y lo que hace es como reforzar precisamente lo visual que vemos. Que sí, yo entiendo que es importante porque pues si tú estás en línea, no hay otro tipo de interacción, ¿no? O sea, no es como que te topé en una fiesta, eras amigo de un amigo o algo así similar. Eso se ha ido perdiendo. Exacto, que eso se ha ido perdiendo. Entonces aquí todo se vuelve muy físico, muy visual, y entonces mucha gente los ha dejado en una comparación, o los tiene en una comparación constante, porque es que tanto yo me parezco a que tanto yo soy de él. No, y también pasó que estar en una de esas aplicaciones tuvo como ya una connotación de, está urgido. También. O sea, está urgido. Ese nada más está buscando una noche de pasión, ¿no? Sí. Y entonces se nos olvida que hay gente que sus herramientas, ¿cómo se dice? De socialización. Son a lo mejor muy limitadas. Y no se puede ir a una reunión y le cuesta trabajo comunicarse, y le cuesta, ¿sabes? Pero al momento ya de estar en esa aplicación es como de, pues eso se la pasa ahí, ha de ser por ti, ¿no? O sea, y tú dices, no, a lo mejor sí, pero también hay otros que a lo mejor no. Es que siento que fue como, se fue dividiendo y se fue segmentando en que Grindr quedó para encuentros sexuales puramente y muy furtivos, y entonces si buscabas quizás algo más estable y duradero, usabas Tinder. Sí, y pasó que de ser o sea, la aplicación era como de una cuadrícula y venían los rostros, sí, ¿no? Pasaste tú de ver rostros a ver solamente partes del cuerpo. O sea, partes del cuerpo me refiero a hasta un cuello. Sí. Entonces, o sea, un cuello, ¿no? Generalmente siempre el torso, siempre los bíceps, o sea... En el caso de quien tuviera que presumir, porque en muchos también otros casos hay otros, ni siquiera existe, está como por por default negro, el coso así de... Ajá. Que es como el rostrito de si te identificaste, me imagino, como hombre o como mujer, lo que tiene como así de... Y entonces ya es como de ni siquiera sabes con quién estás hablando. Ajá. O ni siquiera sabes quién te está bateando.
¿no? O sea, porque es como de, están tan ocultos en lo incógnito que es como de, no sabes ni quién te batió. Y entonces tú en tu cabeza estás dándole poder a una persona Así que ni siquiera tiene el valor de poner su propia rostro y decir, este soy yo y yo te estoy diciendo que no. ¿No? Es a través de una pantalla donde puede ser fulanito de tal, XXX, ¿sabes? O sea, sí es como muy duro esa parte de... Sí, te deja con mucha validación externa constantemente y además acentúa en muchas personas con inseguridades y complejos, se los acentúa más, porque imagínate tú, no te percibes que estás siendo tan popular, tan aceptado, y te dices, es que estoy gordo. Y te lo reafirma. Y era tú y yo, porque eso se lo puede estar pensando muchas veces alguien que tiene 200 kilogramos y está en un sobrepeso, de hecho en una obesidad, ¿no? Y está con una enfermedad, o yo que estoy con 81 y que dices que yo también estoy muy gordo. O te lo dice alguien con 60, pero que tiene un trastorno de cómo se autopercibe en cuanto al peso y dice estoy gordo y se lo reafirma. Y toda la huella emocional que va dejando esto, sí está bastante fuerte. Entonces, yo sí le veo como en contra mucho esta parte Sí. de la validación externa, del físico, donde se valora muchísimo más el físico y evidentemente no todos entramos en un canon, no todos son musculosos, no todos tienen cuadritos, no todas las mujeres tienen unas pomp y unas caderotas gigantescas, sino son simples cánones de belleza que se han ido. Y además tampoco nada te aseguro que cuando te topas esos cuadritos y esos músculos sea buena persona o sea una persona que hacía match. También la conversación contigo que puedas tener allí pues puede ser muy superficial, ¿no? Porque como te da permiso de no contestar, sí, tú puedes decir, conversamos ahorita y conversamos dentro de 3 días o una semana y es como, ay, sorry, es que no había no había checado la aplicación, ¿no? Entonces se pierde también un poco el respeto de, oye, estábamos teniendo una conversación, sí, que es como... cerremos la conversación y ya, si no me quieres pasar tu número, si no me quieres pasar tus redes sociales, no importa, pero cerremos la conversación, ¿no? Pero se va perdiendo ese respeto de decir, estamos en una conversación, aunque no nos estemos viendo las caras, ¿no? También ha pasado que hay, o tengo amigos o así, que tienen una relación amor-odio con las aplicaciones, ¿no? Y la instalan y la desinstalan, y la instalan y la desinstalan, ¿no? Y es como de, mija, date cuenta que tú puedes tener la aplicación ahí, no es necesario que la uses, ¿no? Pero es que le cambia hasta a veces el rostro, como de recibir el tic, el sonido de la notificación, que es como muy particular en el caso de Grindr. Y entonces tener como ese sonido hasta les cambia el rostro, se alegran y dicen, ay, como... Y... ajá. Sí. Pero también hay casos de éxito como nosotros, que nos conocimos en plena pandemia, ¿no? O sea, a través de Tinder, pero sí siento que nosotros, por ejemplo, fue como directo, a ver, tú en qué modo estás y yo en qué modo estoy. Y definitivamente yo esto es como lo uso como un medio de contacto. Ajá. Y de ahí brinco a lo físico. Sí, a tener un acercamiento, un encuentro, vamos por un café, vamos a salir, vamos a platicar. Quiero escuchar tu voz, quiero saber cómo hueles, quiero saber cómo te comunicas, cuál es tu lenguaje no verbal. O sea, yo soy así, ¿no? Y yo, si era como de las personas que estaban ahí, tenía bien claro para qué funcionaba cada cosa, pero también tenía claro que puedes encontrarte personas que no están buscando lo mismo que tú, ¿no? Y tampoco te puedes ir cerrando en ese momento de decir, ay, como yo no estoy, o sea, ¿sabes? Sí. Es mejor que lo hagas si realmente no quieres hacerle perder el tiempo a las demás personas. Pero para mí sí fue como contigo de, mira, yo estoy en este mood, yo busco una relación a largo plazo. ¿A ti te interesa o no te interesa? Porque si no, sigue deslizando. Ajá. ¿Sabes? O sea, sigue deslizando porque
me vas a hacer perder mi tiempo a mí y yo no estoy para perder el Pero tiempo. esa la realidad es que no pasa así siempre. No. Y mucha gente nos dice las verdaderas intenciones. Yo también cuando usé Tinder sí lo usé como, lo veía por lo menos como la finalidad de la aplicación que si era encontrar pareja. Entonces yo sí lo veía como de cara a establecer relaciones a largo plazo. Ujú. Aún así, si hago memoria, digo, no, pues sí, o sea, la verdad, la mayoría de la gente sí te es difícil también finalmente establecer relaciones en esas plataformas, Sí. porque pues entre lo que todo se va muy a lo físico y la superficialidad, el que no conoces, el que no siempre alguien está dispuesto a dar el siguiente paso de vamos a conocernos físicamente, y así es como si le añade complejidad. Ujú. También fue como esa parte de que la gente ahora como está muy en tendencia el viajar y el acceso a viajar se ha facilitado, Sí. pues son aplicaciones que generan también, voy a ir a tal lugar y entonces activas el radar, de hecho, como que pones, ¿no? Así de... En Tinder le pones como las millas. Ajá, O ¿no? bueno, yo lo conocí hasta en millas, ¿no? En las millas los pones y Te va le abriendo el das, sí, espectro. no, la verdad que llega, no sé, un chorro larguísimo. Ajá. Y en Grindr creo que es en automático siempre como, ¿no? En la... Sí, es como en tu entorno y creo que tienes que pagar para que se abra un poco más o para que se tú abra cambies más. la geolocalización Sí. del dispositivo. Pero eso sí, la verdad, sí la usé muy poco y siempre fue como, sí, era como muy local. Y bueno, ahora sí pasemos a lo interesante, ¿no? Como el amor o las aplicaciones de amor tienen su lado oscuro, pero muy tentador. Porque hay gente que está facturando muchísimo dinero contigo. Ahora sí que el amor se convirtió en todo un negocio. Todo un negocio, toda una industria que genera miles de millones de dólares. Miles de millones. Para ponerlo en contexto, Match Group, que es como se llama como la empresa central que abarca varias aplicaciones, de la más relevante es Tinder, reportó en el primer trimestre del 2024 $800 millones no de ganancias, de ingresos. De ingresos. Que creo que eran 1,000 y tantos millones. 1,800 en el 2023. En el 2023. Teniendo una base de datos de más de 90 millones de usuarios a nivel global. De ahí le sigue Bumble, que es la otra aplicación que de hecho de las más conocidas. Y Bumble generó 844 millones de dólares en ingresos anuales también reportados en 2023, con una base bastante grande de usuarios, ¿no? Por uso. Grindr, por su parte, en el 2024, justo en el año pasado, a su cierre, había reportado ingresos por 319 millones de dólares y con una proyección para este año de 425 millones de dólares. Esto, básicamente, todas usan el mismo modelo. Del 78% de estas aplicaciones han reportado el mismo patrón de negocio, que se basa en freemium, o sea, en suscripciones freemium, y es de una parte voy a dar funciones básicas de forma gratuita, que es como para que tú pruebes básicamente un poquito de qué es lo que hace la aplicación y te enganches, y de ahí nos vamos a ir a la suscripción, que las suscripciones muchas veces, como ya tú decías, permiten el cambiar la posición. En el caso de Grindr, que estaba como también en Tinder. Acotada en Tinder. Bueno, yo sí, eso, no sé en qué época, la época que yo lo usé a lo mejor no estaba... Sí, ya, creo que, no sé si se llama Bost o algo así. Tú puedes cambiar tu geolocalización y entonces dices, ya me quiero ir a Ámsterdam. Y entonces te pone como en Ámsterdam. Como en Ámsterdam, desde antes que vayas al lugar. Ajá. Okay. Es más, ni siquiera tienes que ir. Pero es como de, tú puedes cambiarte, pero te cuesta, ¿no? Desbloquear una foto te cuesta. Te cuesta. Yo sé que en Grindr era como, si tú pagas puedes ver como las personas que sí que te están vieron dando como el fueguito. Y en Tinder estos boosts creo que es como potenciar tu perfil. Que le aparezcan a más personas, que es como hacerle pues una campaña publicitaria a esos perfiles. O sea, si lo pones ya como en esa parte de tú eres el producto. Tú eres el producto. Tú eres la mercancía. Y de hecho en la comunidad LGBT, Grindr como aplicación es de la que
aunque su cuota de mercado no es la más grande, porque la cuota de mercado de Tinder y de Bumble son del 27%, y Tinder tiene como, Grindr tiene como el 7% nada más. Sí es de las que tiene usuarios premium, Más. sí, que más va en ascenso, que creo que es como de 1.1 millones de usuarios premium, con proyecciones a crecer en este último año. O sea, sí se ha visto que las personas de la comunidad LGBT más están dispuestas a pagar por seguir generando estas conexiones y estos acercamientos, en comparación con personas heterosexuales, sobre todo hombres, que no están dispuestos a pagar por el mismo tipo de servicio. Y esto también ha generado, pues, como potencializa los estereotipos, ¿no? Porque precisamente tú pagas por exposición, ¿no? Tú pagas por desbloquear una función y te cuesta, ¿no? O sea, Claro. pero seguramente por detrás hay algoritmos que están checando naturalmente quién es más atractivo para las personas. Sí, ahí todos los algoritmos están muy bien pensados en cuanto a patrones de consumo, porque ellos en realidad pues lo ven así como cuál es el patrón de consumo, cómo existe, cómo se interactúa, y de hecho hay como el tema de la economía de los datos y la privacidad, donde muchas de estas aplicaciones han tenido escándalos con la fuga de datos. De hecho, Grindr sí ha tenido demandas. Sí, de la exposición de datos, y que es una exposición de datos muy sensible la que tienen, de hecho, todas las aplicaciones, porque tienen preferencias, ubicaciones, desde donde te conectas, mensajes, datos, fotografías, o sea, todo un cúmulo de datos sensibles. Médicos, de VIH, o sea, sí, de muchas cosas que son sensibles. Que cuando se han expuesto en ocasiones a gente sí le ha costado el trabajo, acoso. O sea, ya así el acoso sexual, hostigamiento social. Creo que en Estados Unidos se usó para buscar ciertas personas de alto... Pues tan solo hay un caso en Dubái, creo, una cosa así, de una persona, un mexicano, que... La usó, pero ya está prohibido. Está preso por haber usado... Grindr allá. Ajá, y entonces como que la policía cibernética... determinó... No, lo contactó... Y se quedaron de ver. O sea, como que iba a ser un encuentro. Ajá. Y tómala. Cuando llegó, dijo, tú, esto está prohibido aquí y usted va preso. Entonces, sí, es una complejidad porque a lo mejor está prohibido, pero no sé si sea descargable o no, porque a veces que hay países que lo regulan y no se puede descargar la aplicación porque está regulada en el país. Pero si no es así, pues si te enfrentas a este tipo de situación. Y a lo mejor también tú la llevabas ya instalada. ¿No? Entonces, si usas una VPN y te cambia cosas así, pues ya tienes acceso a que funcione. Y eso pues aumenta la que los seres humanos siempre queremos romper las reglas. Pero bueno, detrás también, o sea, queda todo el mundo de los datos y la exposición de datos. Esa parte de que tus datos sean expuestos o que son vendidos, que eso sí, creo que es como el 60-70% de las aplicaciones en su parte de términos, ¿no?, de privacidad, están en que ellos pueden vender y comercializar con tus datos. Entonces no solo está, por ejemplo, el que tú pagas por obtener toda la exposición que tú deseas o poder tener mejor visibilidad de quién te ve a ti, pero además hay temas de publicidades, le vendí tus datos a otras compañías, a otros corredores de datos que van a revenderlos a su vez a otros, porque pues toda la cantidad de metadata que tiene, el hecho incluso de una foto, la metadata, o sea, son como los detalles alrededor de esa imagen, de que dan descripciones de las cosas. Entonces como todo esto se vende. Y también datos como de esta aplicación se instala más en dispositivos tal, por personas tal, de tales edades, de tales, o sea, entonces hay mucha información detrás de esas aplicaciones y esa información se convierte en dinero. Sí, todo esto al final se transforma en ingresos, en todo un negocio, ahora sí que puramente económico, y entonces queda la ambivalencia de, aunque la premisa era generar y democratizar las conexiones sociales, y este era como... El objetivo es en realidad por detrás hay un negocio, todo un negocio que se mueve y necesita facturar. Y quiere seguir facturando y quiere ganar más y más y más y más. Por lo tanto, las aplicaciones, aunque están creadas con la premisa de encuentra el amor de tu vida,
en realidad ellos lo que no quieren es que la encuentres. Y entonces... Es que, es como de, tú pagas por tener mejor éxito, pero nada te va a garantizar en realidad ese éxito. No es como otro tipo de servicio donde tú pagas y tengas certeza de que vayas a recibir lo que te están diciendo, sino aquí es la premisa, si es yo te garantizo un éxito, yo te voy a generar un éxito, que encuentres una pareja, que encuentres relaciones, y tú pagas, y mucha gente paga bajo eso, es que voy a tener éxito, aquí voy a encontrarme una pareja, pero la realidad es que no es así. El negocio no te puede afirmarte de que sí lo vas a lograr. Entonces te mantienen como en ese ciclo. Y a ellos les conviene. Sí, no, claro. Porque en realidad ese es el negocio de ellos. El algoritmo no quiere que te enamores. El algoritmo quiere facturar. El negocio está en facturar, en vender más suscripciones. Ahora sí que es como al costo que sea y no necesitan más, ¿no? Y pues viene, yo creo que ahora sí que ligado a todo esto, pues las últimas tendencias, que es la famosa revolución de la inteligencia artificial que estamos viviendo. Y como ya sabemos, se comienza a democratizar un poco el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Ya tenemos ChatGPT, Gemini, etcétera. Entonces, pues estas aplicaciones no quedan exentas de su uso. Hay un uso, ¿no?, que es más de negocio, que sí está y consiste en proporcionarle o que la inteligencia artificial ayude a segmentar toda la parte de los perfiles, a quién se muestra, o sea, básicamente que refine el algoritmo y facilite más los match por compatibilidad, ¿no? Esa es como una de las partes del uso que tiene la inteligencia artificial, pero hay otra parte de, uno, es la pérdida de la autenticidad, porque no sabes entonces ahora quién está detrás de un chat, si es un chatbot, o sea, algo creado con inteligencia artificial. Que ahora ya pasamos de decir, ay, es que me gusta aquello y lo otro, pero ya con estas cosas que existen, ya tú no vas a saber si realmente la persona con la que estás conversando es real, si realmente te está diciendo, o sea, estás conversando con una máquina o estás conversando con una persona, ¿no? Yo tengo aquí por decir que hay una aplicación que se llama Replica AI, que tiene, al día de hoy, tiene más de 10 millones de usuarios creando relaciones con bots. O sea, eso ya traducido es como 10 millones de personas están en una relación con una máquina, ¿no? Una máquina que evidentemente se alimenta de todo, o sea, es el príncipe azul perfecto, porque vas a ver tus gustos mejor que tu marido que pudiese tener, o sea, ¿sabes? Como mejor que tú, la máquina, ¿no? Porque sabe a dónde le di clic, qué busqué, cuál fue mi última búsqueda, qué es lo que a mí me mueve, a quién le di like, cómo le di, o sea, por qué le di like, en qué momento y a qué hora. Sí, o sea, por ejemplo, el estudio Singles in America de Match Group, que es de Tinder, encontró que el 26% dentro de esa población encuestada ya utiliza la IA para mejorar sus citas. Que hay dos partes, ¿no? Una, la que tú dices, y están estableciendo ya relación con un chatbot puramente, no hay una persona detrás. Y hay otro tanto que utiliza la IA para perfeccionar descripciones de sus perfiles, qué es lo que puedan decir y que esto sea mucho más atractivo y más certero para el que lo va a leer. No, tan solo ya está pasando como de que ChatGPT reporta que hay gente que está metiendo los chats ahí. Ajá. Y es como de, ayúdame a responderle a mi esposa, o ayúdame a saber. No, sí, claro. Y tú dices, ¿what? O sea... pero es algo que ya está sucediendo. Ayúdame a mediar en este conflicto, ¿no? Y entonces darme la mejor respuesta que yo tengo para atenuar un conflicto, o así sea bien para poder yo conectar con esta persona. Porque en el caso, pues, de una persona que ya está emparejada, pues sí, es cómo va a solucionar un conflicto determinado, que sería lo mejor que va a decir. Pero por la otra parte puede ser el cómo yo te enamoro más fácil. Si yo sé que este es el perfil de esa persona y esta es la conversación inicial, dame la mejor respuesta para ahora sí que no meter la pata y que me cancele. Sí. Por ejemplo, yo tengo aquí un dato que un estudio de Stanford en 2024 reporta que más del 34% de jóvenes entre 18 y 25 años dijeron ya haber sentido apego emocional real tras una conversación con una IA. Entonces te está hablando de que
ya las nuevas generaciones están desarrollando otros trastornos, otras realidades que a lo mejor a ti y a mí ya no nos tocaron, y mucho menos a nuestros padres, pero sí ya son cosas que tú dices, ¿a dónde estamos caminando? ¿No? Y entonces Black Mirror se convierte cada vez en algo más real y más tangible. No es algo que sea ya una cosa de ficción, es algo que sí está sucediendo, que sí nos está pasando, y que las empresas también tienen mucho que ver en todo esto que nos está ocurriendo. Es que ahora va a llegar pues toda la generación de personas que se sienten sola, y esta IA le va a dar pues esa ilusión de compañía, que puede terminar fracturando pues sí conexiones humanas, porque te vas a sentir más seguro hablando con la IA, que la IA te va a dar respuestas mucho más atenuadas y más certeras en realidad a lo que tú esperas por el propio contexto que le das, que a una situación real, a una conexión humana real donde no siempre estás de acuerdo. Entonces, toda esta generación de insatisfechos con muchas aplicaciones de cita, pero que sí están acostumbrados a usar aplicaciones a fin de cuentas, van a empezar a usar estos nuevos métodos con inteligencia artificial para así sentirse ese apego y no tener que caer constantemente, porque estás de acuerdo que la IA no te va a segmentar si estás gordo, si estás flaco, si tienes una tez o eres de una... No, faltaba menos, porque ahora también nos va a discriminar. Ojo, eso es una preocupación, porque tú tienes que acordarte que esto se entrena con data. O sea, la data es todo lo que esté. Y la gente compra grupos, esas empresas compran grupos de acceso a grandes millones y millones de datos. Entonces, una de las partes es que esta IA, si tú la basas en lo que tienen, en los patrones de consumo de las aplicaciones normales que conocemos, que ya de por sí discriminan bastante por físico, etcétera, etcétera, que la IA no vaya a hacer lo mismo. Pero a fin de cuentas, no hay un raciocinio de la inteligencia artificial, es un algoritmo que va buscando por contexto. B más C. Ajá, entonces es como, ¿qué tal? Y que sí empieza a discriminar también. Y eso es una de las preocupaciones, pero bueno, hasta ahora las aplicaciones que han surgido como esa que dijiste, su algoritmo está refinado en gran parte para que no suceda esto. Y pues sí, mucha gente siente ese apego, porque si tú venías frustrado y con la inseguridad es que no me quieren por esto, por esto y por esto, y la IA sí te da respuestas que te generan mucho apego emocional, pues sí terminas en este bache. Pero ahora el tema es que ya no terminas ni siquiera con una persona, estás terminando con una máquina por detrás. Hace tiempo hubo donde, no sé qué pasaba, creo que en Japón, una cosa de por allá, un señor tenía una relación con una muñeca, ¿no? Con una de esas muñecas como inflables, así. Sí. Y la gente se burló y se reía, ¿no? Decía, porque además él la vestía y salían al café y a comer, o sea, era su novia, ¿no? Suena a película, pero es como de, no estamos muy lejos de eso, porque tener una IA es exactamente igual, nada más que no está el monito aquí, ¿no? O sea, está en tu dispositivo, en tus aparatos, ¿sabes? Pero sí creo que es como aprender también nosotros a no perder lo que nos hace únicos y humanos, o sea, auténticos y humanos, ¿no? Que es realmente las emociones. Una aplicación, una inteligencia jamás va a sustituir. No, la conexión humana genuina, que es como el tema de ahora tienes mejores respuestas, pero realmente no hay una conexión humana, se está erosionando la conectividad, la forma de establecer conexiones. Y creo que por otra parte, según tengo entendido, comienzan a ver como formas de, no sé si son aplicaciones de quizás web, donde te venden un servicio que tú vas a no sé, una cita ciegas, pero si vas con una persona, no sé, quizás en una dinámica de cocinar, de no sé qué, y ahí pues conoces a un grupo de personas, conoces a otra persona, o bueno, no sé si tan afines, porque son medias que a ciegas, a lo que yo tengo entendido es como sí, que pero seguramente detrás del algoritmo hay afinidad, o sea, sí, para pero quiero pensar que eso sea exitoso, de que tú dices, claro, vamos a ver su comportamiento, qué es lo que el usuario declara, y que es realmente al donde él consume, sí, para llegar a para hacer como una mediación y decir, pues le voy a presentar a este, ¿no? Ajá, para llegar a un grupo de personas afines. Pues al final sí creo que es como, para mí, por ejemplo, es 1000 veces un encuentro donde
cara a cara me digan, no, tú no cumples con mis expectativas, ¿no? A un como, no sé, o sea, como que yo siento que las aplicaciones sí vinieron a romper muchas cosas bonitas del enamoramiento, bonitas esas primeras citas, esas primeras cosas, que ahora hay gente que ya tiene, o sea, conoce y quiere toda una historia antes de, no sé, 3 meses se la pasan platicando. Y es que están conversando y están en una relación con una persona a través de un teléfono. Ujú. Y cuando se conocen, no hay esa magia o no hay Sí, ese porque- clic, ¿no? Porque todo ha sido por un texto y cada quien le pone una entonación, le pone una... Lo interpreta, Lo interpreta a su forma. a su contexto y a su forma, ¿no? Entonces, para mí sí creo que es 1000 veces mejor una cita en un café, conversar y platicar y lo que sea, pero sí hay que tener cuidado con las aplicaciones. Creo que ya son tendencias, ¿no? Que también están en Sí. auge y también pasan, pero sí hay cosas que marcan y que dejan secuelas. ¿Tú qué piensas? Yo que es intermedio, o sea, a mí sí creo que sí facilitan en parte ciertas interacciones. El tema es cuando no te puedes despegar de ahí y tampoco estás dispuesto a dar fácilmente los próximos pasos, como de verte, de si tener una cita, de si estás haciendo match, no esperarte 6 meses y de intentar llegar más a fondo de quién es realmente la persona que en teoría estás conociendo. Ujú. Entonces yo la hallo que si es buena, no tienen la premisa en realidad que te venden de democratización, de socializar, no, para nada, pero sí yo creo que sí llegan a ayudar, Ujú. básicamente. Y pues bueno, así llegamos hoy a otro capítulo más. Espero que algo de aquí les haya ayudado y servido. Nos pueden ayudar compartiendo, si le dan like, si se suscriben también nos ayudan muchísimo. Comentarios. Comentarios, por favor, de qué les gustaría que platicáramos. Vamos a estar tomando como este nuevo formato donde vamos a tratar de respaldar nuestras opiniones con Sí. datos y traer como desmenuzar un tema desde otro tipo de óptica para pues aportar nuestro granito de arena. Correcto. Yo soy Carlos Manuel Yo soy José Luis. y esto fue Nos tocó juntos. Chao. Y yo siempre coca. Alexa, ¿tenemos una relación sana? Alexa todavía no ha llegado a ese nivel.